La aldea estaba seca. No era solo la falta de agua, era la ausencia de vida misma. El viento arrastraba nubes de polvo que cubrían los techos de las casas como un sudario. Las paredes de barro se resquebrajaban, cayendo poco a poco, como si quisieran rendirse al peso de los años y de la desesperanza. Los pocos árboles que quedaban parecían esqueletos de madera, con ramas retorcidas que apuntaban al cielo como pidiendo clemencia. Los pájaros ya no volaban sobre aquel lugar. Ni siquiera los insectos querían quedarse. Era como si la naturaleza hubiera decretado que ese rincón del mundo estaba condenado a morir. Los niños, con vientres hinchados por la desnutrición y labios resecos, caminaban descalzos sobre la tierra ardiente, dejando huellas que el viento borraba al instante. Cada paso era un esfuerzo titánico. Algunos lloraban en silencio porque ya no tenían lágrimas. Otros simplemente se dejaban caer bajo la sombra mínima de una piedra o un muro, como si sus pequeños cuerpos no pudieran luchar más. Los ancianos observaban esa escena con los ojos apagados, recordando un tiempo en que el pueblo había sido fértil, lleno de vida, cuando los ríos cantaban y las cosechas daban fruto, pero ahora solo quedaban recuerdos, que dolían más que el hambre. Los animales, otrora sustento de las familias, eran esqueletos andantes. Las vacas apenas podían mantenerse de pie, las cabras buscaban entre piedras algo que llevarse a la boca, y los burros, agotados, caían de rodillas en los caminos de tierra. El hedor de la muerte comenzaba a mezclarse con el aire seco. Los campesinos sabían que pronto tendrían que sacrificar lo poco que les quedaba. Las promesas de ayuda eran un eco vacío. Políticos habían llegado con cámaras, con discursos sobre pozos y proyectos que jamás se cumplían. Los habitantes los escuchaban con resignación, sabiendo que en cuanto las cámaras se apagaran, ellos también se marcharían, olvidando al pueblo como siempre lo habían hecho. Las oraciones al cielo, antes fervientes, se habían convertido en susurros apagados. Algunos habían perdido la fe, convencidos de que Dios también los había abandonado. Fue en ese escenario que surgió Mateo. Nadie lo respetaba. Lo llamaban el loco, el campesino que hablaba solo, que golpeaba el suelo con un palo como si buscara tesoros enterrados. Era pobre entre los pobres, con ropa rota, manos endurecidas y pies que parecían piedras agrietadas. Dormía en una choza a las afueras del pueblo, apartado, porque incluso entre los miserables, él era un marginado. Pero en sus ojos había algo diferente, un brillo extraño, una determinación que parecía provenir de un secreto que solo él conocía. Mateo estaba convencido de que bajo esa tierra seca aún había vida, que no todo estaba perdido, y aunque nadie lo creyera, aunque se rieran en su cara, él estaba dispuesto a demostrar que la esperanza podía encontrarse en los lugares más ocultos, incluso bajo la tierra más árida. Mateo no siempre había sido rechazado. Años atrás había tenido familia, esposa y 2 hijos, pero la sequía se los arrebató. Su mujer enfermó por la falta de agua limpia y murió en silencio, dejando en sus labios una plegaria que nunca se cumplió. Sus hijos, desesperados por sobrevivir, partieron hacia la ciudad, prometiendo volver algún día, pero jamás regresaron. Desde entonces, Mateo quedó solo, cargando el peso de la pérdida y el estigma de la locura. En el pueblo, nadie lo buscaba, nadie lo invitaba a compartir una comida, porque él no tenía nada que ofrecer a cambio. Cuando pasaba por la plaza con su vara en la mano, los niños se burlaban de él gritándole: «¡Ahí va el loco que busca agua en el desierto!». Las mujeres lo miraban con desprecio y los hombres lo ignoraban, como si no existiera.
Su soledad era tan profunda como la sequía que consumía el pueblo. Pero Mateo no se rendía. Pasaba horas enteras caminando por las colinas, observando las piedras, tocando el suelo con las palmas, escuchando sonidos que solo él parecía oír. A veces, al caer la tarde, se le veía arrodillado, con la oreja pegada a la tierra como si quisiera escuchar el corazón oculto del desierto. Nadie entendía qué hacía, nadie quería entenderlo. Una noche, mientras el pueblo dormía, Mateo salió de su choza con una antorcha y su vara de madera. El viento levantaba remolinos de polvo y la luna apenas iluminaba el camino. Caminó hasta un llano seco, donde el suelo estaba cubierto de grietas profundas. Allí comenzó a golpear con fuerza, una y otra vez. El eco que surgía de cada golpe era diferente, como si el suelo respondiera. Mateo sonrió. Para él, aquel sonido era una señal. Bajo la tierra, en lo más profundo, corría algo que nadie podía ver. Pero cuando intentó compartir su descubrimiento con los demás, nadie lo escuchó. ¿Se burlaron de él una vez más? El loco ahora escucha voces bajo tierra, decían entre risas. Para ellos, Mateo no era más que un pobre desgraciado aferrado a ilusiones. Lo que nadie sabía era que ese mismo loco estaba a punto de encontrar algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia del pueblo entero. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas y el aire todavía no quemaba la piel, Mateo salió con la misma vara que lo acompañaba siempre. Caminó hasta una colina alejada, donde el suelo parecía distinto, más blando en algunos tramos, más hueco al golpear. Se arrodilló y apoyó la oreja contra la tierra. Cerró los ojos y respiró profundamente. En su interior juraba escuchar un murmullo, como un susurro lejano, un fluir oculto que vibraba bajo la superficie. No era viento, no era eco, era algo más, algo vivo. Con cada golpe de su vara, el sonido confirmaba sus sospechas. La tierra no estaba completamente muerta, escondía algo en sus entrañas. Mateo se incorporó lentamente, levantó la vista hacia el horizonte y murmuró en voz baja: «Aquí estás. Lo sé. Aquí me esperas». Era como si hablara con un viejo amigo. Decidió entonces comenzar a cavar. No tenía herramientas sofisticadas, solo sus manos endurecidas, una pala oxidada y la voluntad inquebrantable de un hombre al que ya no le quedaba nada que perder. Pasaba horas escarbando bajo el sol ardiente, mientras el sudor le corría por la frente y la piel se le agrietaba aún más. Cada puñado de tierra que sacaba lo acercaba, según él, al secreto que tanto buscaba. Pero el pueblo no lo veía así. Varias veces, mientras trabajaba, algunos vecinos se detenían a observarlo desde lejos. Reían entre ellos, murmuraban insultos, lo señalaban como un ejemplo de lo que la desesperación podía hacer con un hombre. Mateo perdió la cabeza, cavando en el desierto como si ahí fuera a brotar la vida. Otros, más crueles, llegaban a arrojarle piedras pequeñas o desperdicios, como si quisieran recordarle que no tenía valor ni respeto. Esa humillación no lo detenía. Cada noche regresaba a su choza, exhausto, con las manos sangrando y la ropa cubierta de polvo, pero con la mirada encendida. Al amanecer volvía al mismo lugar, con la firmeza de quien escucha una voz interior que no se puede silenciar. Un día, después de semanas de esfuerzo inútil, ocurrió algo inesperado. Mientras golpeaba el suelo, un pequeño trozo de tierra cedió con más facilidad. Mateo se inclinó y notó que la humedad impregnaba sus dedos. Era apenas una mancha oscura en la arena seca, un rastro casi invisible. Pero para él, aquello era la confirmación de todo. Había agua ahí abajo, un río escondido bajo la tierra. Con el corazón latiendo con fuerza, gritó al cielo, como si quisiera que todo el pueblo lo escuchara: «No estoy loco, el agua está aquí, debajo de nuestros pies». Su voz resonó en la colina, pero en el pueblo, las risas y las burlas respondieron más alto que los ecos del desierto.
Mateo, sin embargo, ya no necesitaba que lo creyeran. Tenía una señal, la prueba de que sus sospechas eran ciertas y, aunque nadie más lo supiera, ese pequeño rastro de humedad era el comienzo de una revelación que transformaría la historia de todos. El descubrimiento de aquella humedad en el suelo encendió una chispa en el corazón de Mateo, pero en lugar de esperanza, lo que encontró al intentar compartirlo con los demás fue un muro de burlas y desprecio, aún más cruel que antes. Mateo llegó a la plaza con las manos todavía manchadas de tierra oscura. Se acercó a un grupo de campesinos que se resguardaban bajo lo poco de sombra que ofrecía un muro y les dijo con entusiasmo en los ojos: «Lo encontré. El agua está ahí, bajo la colina del este. No estamos condenados. Hay vida bajo nuestros pies». Por un instante, los hombres lo miraron en silencio. Luego, las carcajadas rompieron el aire. Uno de ellos escupió al suelo y respondió con ironía: «¿Otra vez con tus fantasías, Mateo? ¿Ahora nos quieres hacer creer que el desierto guarda un río escondido?». Las risas se extendieron por la plaza. Mujeres que escuchaban desde las casas lo señalaron con desdén. Los niños, acostumbrados a repetir la crueldad de los adultos, comenzaron a gritar: «¡El loco del agua! ¡El loco del agua!», y corrieron detrás de él lanzándole piedras pequeñas. Mateo, con la dignidad herida, pero con la fe intacta, levantó la cabeza y se alejó sin decir palabra. Por las noches, en las cocinas apagadas, donde las familias intentaban alimentarse con restos secos de maíz, los murmullos sobre él no cesaban. Algunos decían que Mateo estaba embrujado, que la soledad lo había llevado a perder la razón. Otros aseguraban que sus visiones eran castigos divinos por pecados pasados. Nadie quería darle crédito, porque aceptar sus palabras significaba también aceptar que ellos, los hombres sensatos del pueblo, habían renunciado demasiado pronto a la esperanza. Los ancianos, reunidos en consejo, lo mencionaron como un peligro. Uno de ellos, con voz grave, sentenció: «Ese hombre arrastra a la gente a ilusiones. Si seguimos escuchándolo, terminaremos peor. No hay agua. No la habrá. La tierra está muerta, y lo único que queda es resignarnos». La soledad de Mateo se hizo más profunda. Ahora no solo era el loco, sino también el indeseable. Pero cada palabra de burla, cada insulto, cada piedra lanzada contra él se transformaba en un motivo más para seguir. Esa misma noche volvió a la colina. Encendió una antorcha y observó el agujero donde había encontrado humedad. El viento soplaba fuerte, como intentando apagar su luz. Con la mirada fija en la tierra, susurró: «Se ríen de mí, pero yo sé que estás aquí. No importa cuánto me cueste. Voy a encontrarte». El desierto lo había condenado al desprecio humano, pero en su interior, Mateo ya no caminaba solo. La certeza de que bajo aquella tierra árida corría un río oculto lo sostenía más que cualquier amistad perdida. Desde aquella noche, Mateo ya no vivía como los demás. Mientras el pueblo trataba de resistir con lo poco que le quedaba, él se entregó por completo a su misión. Cada amanecer lo encontraba en la colina, pala en mano, con los pies firmes sobre la tierra resquebrajada. Su cuerpo era un esqueleto de carne y hueso, pero su voluntad ardía más fuerte que el sol que lo castigaba sin piedad. Al principio, cavaba con torpeza, hundiendo la pala en un suelo tan duro como la piedra. Sus manos pronto se llenaron de llagas abiertas y la sangre manchaba la tierra, pero no se detenía. Cuando el cansancio lo derribaba, se tumbaba en el agujero, respirando con dificultad, solo para levantarse otra vez al cabo de unos minutos y seguir golpeando el suelo. El sudor le corría por la espalda y su piel, ya curtida por años de trabajo, comenzaba a quemarse hasta agrietarse. El pueblo observaba su esfuerzo como quien contempla un espectáculo absurdo. Algunos se acercaban desde lejos para reírse de él. «Miren al loco, quiere sacar agua del desierto con sus manos. Quizá espera encontrar oro escondido en lugar de agua». Pero Mateo ya no escuchaba. Había silenciado las voces externas, concentrado únicamente en el rumor sordo que creía sentir bajo sus pies. A veces, en medio de la noche, cuando las estrellas cubrían el cielo como un manto silencioso, juraba oír un murmullo profundo, un eco lejano que parecía cantar en las entrañas de la tierra. Era ese canto invisible lo que lo mantenía de pie cuando todo su cuerpo pedía descanso.
Los días se convirtieron en semanas. El agujero comenzó a crecer, y pronto ya no era solo un hoyo, sino un pozo improvisado, rodeado de piedras amontonadas y tierra seca esparcida alrededor. Mateo trabajaba día y noche, iluminándose con antorchas cuando el sol se ocultaba. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, brillaban con un fuego que asustaba a cualquiera que se atreviera a mirarlo de cerca. Algunos en el pueblo empezaron a murmurar con miedo. Había quienes decían que Mateo estaba poseído, que ninguna persona podía cavar tanto sin derrumbarse por completo. Otros, en cambio, comenzaban a sentir una chispa de duda. ¿Y si realmente había algo allí? ¿Y si bajo aquella colina se escondía un secreto que podía devolverles la vida? Sin embargo, la mayoría se aferraba al desprecio. Era más fácil llamar a Mateo un loco que aceptar que quizá habían perdido la fe demasiado pronto. Una tarde exhausto, Mateo se dejó caer de rodillas dentro del pozo. La pala cayó de sus manos y por un instante creyó que todo había sido en vano. El silencio lo envolvió, roto únicamente por el zumbido del viento. Cerró los ojos, apoyó el oído contra la pared del pozo y entonces lo escuchó. Un murmullo claro, distinto al eco de la tierra. Era el sonido del agua, lejano, escondido, pero real. Con lágrimas en los ojos, murmuró con voz quebrada: «No estoy solo, estás allí, solo necesito llegar un poco más». Y con esa certeza, la obsesión de Mateo se convirtió en destino. El verano había alcanzado su punto más cruel. El sol caía como fuego sobre la tierra, y el viento ardiente levantaba nubes de polvo que cegaban a los habitantes del pueblo. Las reservas de agua estaban en las últimas, y las pocas vasijas que quedaban llenas eran custodiadas como tesoros sagrados. Nadie sonreía, nadie reía. La sequía había borrado incluso la capacidad de soñar. Mateo, mientras tanto, seguía dentro de su pozo. Sus brazos flacos temblaban cada vez que hundía la pala en la tierra endurecida. Los músculos le dolían como si cada golpe fuera el último, pero su espíritu no cedía. Pasaba horas enteras sin comer, bebiendo apenas un sorbo del agua que guardaba celosamente para sobrevivir. La vida se le escapaba en cada gota de sudor, pero él la entregaba gustoso. Una noche, cuando la luna apenas se veía detrás de un manto de nubes oscuras, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las puertas de las casas se cerraban de golpe y los techos de paja crujían amenazando con volar. Nadie en el pueblo recordaba haber sentido un viento tan fuerte en años. Los niños lloraban, las madres los abrazaban con miedo, y los hombres se reunían para intentar sostener los muros que amenazaban con derrumbarse. En medio de esa tormenta, Mateo no se refugió. Se mantuvo en su pozo, aferrado a la pala como si fuera una extensión de su alma. El viento silbaba en sus oídos y las nubes cubrían el cielo con una oscuridad densa. Y entonces ocurrió algo extraño. Un relámpago iluminó la colina, y por un instante Mateo creyó ver cómo la tierra húmeda brillaba débilmente en la pared de su pozo. Se arrodilló y pasó la mano sobre la superficie. Sí, era humedad, más fuerte, más clara que antes. La tormenta no traía lluvia, pero había removido la tierra, revelando un rastro oculto. Mateo rió con fuerza, una risa quebrada que se confundía con los truenos. «¡Lo sabía! ¡No estoy loco! ¡Estás aquí, esperándome!», gritó al cielo mientras el viento golpeaba su rostro. Pero el pueblo, encerrado en sus casas, lo escuchaba desde lejos y pensaba otra cosa. Algunos creían que había perdido la razón por completo, que gritaba a demonios invisibles en medio de la tormenta. Otros sentían un escalofrío. ¿Y si realmente había algo bajo esa tierra y Mateo estaba a punto de hallarlo? La tormenta duró horas, sacudiendo el desierto como si quisiera arrancarlo de raíz. Y cuando finalmente el viento cesó y el silencio regresó, Mateo seguía en pie dentro de su pozo, con la mirada fija en aquella mancha húmeda que confirmaba sus sospechas. El río oculto estaba más cerca de lo que jamás había imaginado.
El sol se alzó sobre el desierto con la misma furia de siempre, pero aquel día algo distinto se respiraba en el aire. Mateo, debilitado por noches enteras sin dormir, apenas podía sostenerse en pie. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios partidos, y sus manos no eran más que un mapa de heridas abiertas. Sin embargo, su mirada seguía fija, encendida por una fe que parecía no agotarse nunca. Entró en el pozo con la pala apoyada en el hombro y comenzó a cavar con más fuerza que nunca. Cada golpe contra la tierra resonaba en sus huesos, como si el eco se clavara en su propia carne. Sabía que estaba cerca, lo sentía. La humedad se hacía más evidente en las paredes del pozo, el suelo comenzaba a ceder con menos resistencia. Era como si la tierra, finalmente, estuviera dispuesta a revelar su secreto. Pero la naturaleza es caprichosa. El esfuerzo de Mateo había debilitado demasiado las paredes del pozo. La tierra, reblandecida por las filtraciones y por las semanas de golpes, comenzó a crujir. Al principio fue un sonido leve, como un susurro extraño. Luego, un estruendo seco. Y antes de que pudiera reaccionar, un bloque de tierra cedió, desmoronándose sobre él. Mateo cayó de rodillas, cubierto de polvo y piedras. Tosió con violencia, tratando de apartar la tierra que le cubría el rostro. Por un instante pensó que todo había terminado, que aquel sería su sepulcro, un agujero en medio del desierto donde nadie lloraría por él. El aire se le escapaba entre nubes de polvo, y la oscuridad lo envolvía como un manto de muerte. Pero en medio de ese caos ocurrió algo inesperado. Entre los escombros, una corriente fría recorrió sus manos. Mateo se detuvo, incrédulo. La tierra húmeda, rota por el colapso, había dejado escapar un hilo de agua clara, pequeña pero viva, que se deslizaba entre sus dedos como una caricia. Era el río oculto, dejándole su primera señal tangible. Las lágrimas se mezclaron con el polvo en su rostro. Con voz quebrada, murmuró: «Lo logré. Aunque muera aquí, ya lo encontré». Arriba, en la colina, algunos niños que jugaban cerca escucharon el estruendo del colapso y corrieron al pueblo gritando que Mateo había quedado enterrado. Los hombres dudaron en ayudarlo. Muchos decían que era inútil, que aquel loco había cavado su propia tumba. Pero otros, conmovidos por los gritos de los niños, decidieron acercarse. Cuando llegaron, encontraron el pozo medio derrumbado y a Mateo dentro, cubierto de polvo, con las manos temblorosas pero alzando agua entre ellas como si fuera un trofeo sagrado. Por primera vez, el pueblo vio no al loco, sino al hombre que había sido capaz de encontrar lo imposible. El agua que corría entre los dedos de Mateo era poca, apenas un hilo transparente que se mezclaba con el barro. Pero para él, aquel instante valía más que todo el oro del mundo. Había luchado contra el desierto, contra la burla de su gente y contra la desesperanza. Y allí estaba la prueba, la vida escondida bajo la tierra. Con un esfuerzo sobrehumano salió del pozo tambaleándose. Su cuerpo parecía al borde del colapso, pero en sus manos sostenía un cuenco improvisado con agua lodosa. Se lo mostró al grupo de aldeanos que había llegado corriendo tras escuchar los gritos de los niños. Nadie podía creer lo que veía. Algunos se miraron entre sí, incrédulos, como si Mateo estuviera delirando. Otros, en silencio, sintieron un estremecimiento profundo, una mezcla de miedo y esperanza. «Aquí está, la salvación que buscábamos», susurró Mateo con la voz rota. Una anciana del pueblo, la primera en atreverse a acercarse, tomó un sorbo de aquella agua. Estaba turbia, con el sabor de la tierra, pero era real, era fresca. Alzó la vista hacia los demás y,
Con lágrimas en los ojos declaró: «Él no estaba loco. Mateo nos trajo la vida». De pronto, los murmullos se transformaron en un estallido de voces. Algunos lloraban, otros reían, otros corrían a buscar cántaros y cubetas. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo se llenaba de movimiento y energía. Era como si aquel pequeño hilo de agua hubiera despertado en todos ellos algo dormido, la esperanza de que aún podían sobrevivir. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un grupo de hombres desconfiados insistía en que aquella agua era poca, que no duraría nada, que Mateo solo había retrasado lo inevitable. Pero incluso entre ellos, el miedo comenzaba a resquebrajarse. Lo habían visto con sus propios ojos. El desierto había cedido. Mateo, exhausto, se derrumbó en el suelo. Mientras lo atendían, con paños húmedos en la frente y palabras de gratitud en los oídos, su mente no descansaba. Él sabía que lo que había encontrado era apenas el principio. Si había un hilo de agua, había un río oculto más grande esperándolos, y en su corazón juró que no se detendría hasta desatar toda la fuerza de aquel tesoro subterráneo. En los días siguientes, el rumor se expandió como fuego en hierba seca. Mateo había encontrado agua en el corazón del desierto. Lo que antes era motivo de burla se convirtió en motivo de peregrinación. Los habitantes de la aldea, hombres, mujeres y niños, comenzaron a acudir al pozo. Al principio, lo hacían en silencio, con timidez, como si temieran que aquel milagro desapareciera al ser observado. Pero con cada gota que llenaba los cántaros, la incredulidad se transformaba en fe. Los jóvenes se ofrecieron para ayudar a Mateo a cavar más profundo. Con palas rudimentarias y sus propias manos, comenzaron a ensanchar el pozo. El sonido metálico golpeando contra la tierra se escuchaba día y noche, acompañado por los cantos de las mujeres que alentaban a los trabajadores. El aire del pueblo, antes cargado de resignación, se llenó de un bullicio esperanzador. Pero no todo era unión. Los primeros conflictos comenzaron a surgir. Algunos aldeanos, ansiosos y egoístas, querían reclamar el agua solo para sus familias. Otros, temerosos, decían que si cavaban demasiado, el desierto se vengaría y el pozo se secaría para siempre. Hubo discusiones violentas, insultos, incluso amenazas. La aldea, que apenas empezaba a renacer, parecía estar al borde de desgarrarse por dentro. Mateo, aunque debilitado, se alzó frente a todos. Con voz firme les recordó que esa agua no le pertenecía a él ni a una sola familia, sino a todos. Era un regalo escondido bajo la tierra para salvar al pueblo entero. Si peleamos entre nosotros, el agua no servirá de nada. La verdadera sequía está aquí, dijo llevándose la mano al corazón, y solo juntos podemos derrotarla. Sus palabras calaron hondo, pero no todos cedieron. Un grupo de hombres desconfiados comenzó a vigilar el pozo por las noches, temiendo que alguien lo robara o que Mateo ocultara más secretos. El miedo y la envidia convivían con la esperanza, como si la aldea no supiera aún si estaba frente a un milagro o a una maldición. Mientras tanto el pozo seguía creciendo. Cada palada revelaba más humedad, y pronto el pequeño hilo se convirtió en un manantial débil pero constante. Era suficiente para llenar cántaros, regar algunas plantas y dar de beber a los animales que agonizaban. El pueblo había encontrado un respiro, pero todos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba: transformar ese hallazgo en una fuente duradera de vida. El trabajo continuó durante semanas. Bajo el sol ardiente y las noches heladas, la aldea entera se turnaba para cavar, transportar piedras y reforzar las paredes del pozo con troncos y barro endurecido. Lo que comenzó como la obsesión de un solo hombre se había convertido en una obra colectiva, un símbolo de esperanza que unía a todos, incluso a aquellos que antes habían despreciado a Mateo. El pozo, cada día más profundo, comenzó a mostrar señales de algo mayor.
La humedad en las paredes ya no era apenas un rastro. La tierra rezumaba agua y los sonidos subterráneos, como golpes huecos y murmullos líquidos, anunciaban que algo enorme se escondía allí abajo. Una noche, mientras trabajaban a la luz de antorchas, ocurrió el milagro. Con un último golpe de pala, una corriente súbita brotó con fuerza del suelo. Al principio fue un chorro pequeño, pero en cuestión de segundos se transformó en un torrente que golpeó las paredes del pozo y salpicó a todos los presentes. El agua clara, fresca, se desbordaba, empapando la tierra reseca y llenando el aire con un aroma nuevo, un perfume de vida. Al amanecer, el murmullo del agua reemplazó al silencio árido que durante años había gobernado la aldea. El río subterráneo fluía ahora como un canto incesante, y el pueblo entero parecía renacer con cada gota. Los animales recuperaban fuerzas, los niños reían chapoteando en charcos improvisados, y las mujeres comenzaban a regar las primeras semillas en tierra que antes parecía muerta. Pero no todos veían en aquel milagro un símbolo de unidad. Para algunos, el agua era riqueza, poder, control. Lo que en un inicio había sido celebración se transformó en discusiones cada vez más intensas. ¿Quién administraría el pozo? ¿A quién le tocaría más agua? ¿Qué familias tendrían prioridad para regar sus campos? Preguntas que nunca habían tenido sentido en medio de la sequía, ahora dividían al pueblo como cuchillos invisibles. Un pequeño grupo de hombres, liderados por un comerciante ambicioso que había regresado tras escuchar rumores del descubrimiento, comenzó a proponer que el agua debía venderse. Argumentaban que con las ganancias podrían traer herramientas, ganado y hasta protección de otras aldeas. Sus palabras sedujeron a varios, que veían en el manantial no solo vida, sino fortuna. Mateo, en cambio, se opuso con firmeza. Para él, el agua era sagrada, un regalo de la tierra para todos, no una mercancía. El río no me pertenece a mí ni a ustedes. Pertenece a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si lo transformamos en oro, volveremos a morir de sed. Sus palabras despertaron aplausos, pero también miradas de odio. El comerciante lo acusó de querer quedarse con el control, de disfrazar su ambición bajo palabras nobles. El ambiente se tensó, y lo que había comenzado como un milagro parecía estar a punto de convertirse en una maldición. Las noches, antes de fiesta y cantos, se llenaron de susurros. Había rumores de que algunos planeaban desviar parte del agua en secreto, construyendo canales escondidos para sus propios campos. Otros advertían que forasteros estaban merodeando cerca, atraídos por la noticia de un río oculto en medio del desierto. La abundancia había traído consigo una nueva sequía, la de la confianza. Mateo sentía el peso del destino sobre sus hombros. Había liberado el río, sí, pero ahora debía protegerlo, no solo de los peligros de la naturaleza, sino de la codicia de los hombres. Y en lo más profundo de su corazón comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El rumor del río escondido no tardó en cruzar las fronteras de la aldea. Comerciantes, viajeros y aventureros que recorrían los caminos del desierto comenzaron a escuchar historias de un manantial milagroso, descubierto por un pobre campesino al que todos llamaban loco. La noticia se esparció como pólvora, adornada con exageraciones. Algunos decían que era un lago interminable bajo la tierra, otros que se trataba de un río de aguas mágicas capaz de curar enfermedades. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros forasteros llegaran. Eran hombres curtidos por el desierto, con miradas duras y ropas polvorientas, que al principio se presentaron como simples comerciantes en busca de agua para sus caravanas. La aldea, aún eufórica por el hallazgo, lo recibió con cierta hospitalidad, compartiendo un poco de lo que tenían. Pero los ojos de los visitantes brillaban demasiado al observar el manantial. Pronto comenzaron a aparecer más y más extraños. Algunos traían animales para intercambiar, otros ofrecían herramientas a cambio de cántaros de agua. La aldea, que jamás había visto tanto movimiento,
Se encontraba de repente en el centro de un bullicio desconocido. El manantial, que debía ser una bendición, empezaba a convertirse en motivo de tensión. Mateo observaba con creciente preocupación. Había esperado que el río trajera vida, no codicia. Cada día más personas llegaban y con ellas aumentaban los conflictos. Algunos forasteros exigían más agua de la que se les daba, argumentando que el desierto era cruel y que debían compartir. Otros, sin disimulo, intentaban sobornar a los aldeanos para tener acceso directo al pozo durante las noches. Las discusiones internas se intensificaron. El grupo que seguía al comerciante ambicioso veía en los forasteros una oportunidad de enriquecerse, de transformar la aldea en un centro de comercio próspero. Pero los más humildes temían perderlo todo. Si el río se explotaba sin control, ¿qué quedaría para ellos cuando los visitantes se marcharan? Una noche, Mateo descubrió a dos extraños intentando desviar parte del agua hacia odres ocultos en la arena. Los enfrentó con el poco vigor que le quedaba, y aunque logró espantarlos, comprendió que aquello era solo el principio. La abundancia había atraído a los buitres. El manantial ya no era solo suyo ni de su pueblo, ahora era un tesoro disputado por hombres cuya hambre era más peligrosa que la sequía misma. La tensión en la aldea había alcanzado un punto crítico. Los cántaros rebosaban de agua fresca, pero los corazones se endurecían día a día. Lo que antes era un milagro compartido comenzaba a parecer un botín en disputa. Las voces que pedían vender o controlar el manantial se hacían cada vez más fuertes, y los forasteros, cada vez más numerosos, merodeaban por los alrededores como lobos acechando a una presa. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión. Aunque su cuerpo estaba debilitado por el esfuerzo de semanas, su espíritu ardía con una determinación inquebrantable. Se presentó ante la asamblea improvisada del pueblo bajo la sombra de un viejo árbol y con voz grave declaró: «El río no es mío, ni suyo, ni de nadie. Es de la tierra, y si no lo defendemos, desaparecerá como desaparecieron nuestros sueños en la sequía». Sus palabras resonaron como un eco en el silencio. Algunos lo apoyaron con lágrimas en los ojos, otros lo miraron con desconfianza, temiendo que su autoridad creciera demasiado, pero incluso los más ambiciosos sabían que sin Mateo, el manantial nunca habría sido descubierto. Su figura, delgada y encorvada, se alzaba ahora como la de un guardián, un hombre dispuesto a cargar sobre sus hombros el destino de todos. Desde aquel día, Mateo comenzó a vigilar el río. Pasaba las noches junto al pozo, armado solo con un bastón de madera y una lámpara de aceite. Muchos aldeanos, al verlo tan frágil, pensaban que era inútil, pero los forasteros, al encontrarse con su mirada firme, vacilaban. No era fuerza física lo que emanaba de él, sino algo más profundo. La convicción de que defendía no solo agua, sino la vida misma. Con el tiempo, algunos jóvenes de la aldea decidieron acompañarlo en su vigilia. Inspirados por su ejemplo, se convirtieron en sus aprendices, dispuestos a proteger el manantial a toda costa. Pronto comenzaron a llamarlo el guardián del río. Y aunque Mateo no buscaba títulos ni gloria, aceptó el nombre con humildad, comprendiendo que su papel era más grande que él mismo. Sin embargo, su posición lo convirtió también en un blanco. Los hombres del comerciante ambicioso lo acusaban de querer manipular al pueblo, de usar el agua para ganar poder. Y los forasteros, al no poder doblegarlo con sobornos, empezaban a hablar de tomar el manantial por la fuerza. Mateo lo sabía. La verdadera batalla estaba por comenzar. En las noches más silenciosas, cuando el murmullo del río era el único sonido, Mateo se preguntaba si la tierra le había dado el agua como bendición o como prueba. Pero no había vuelta atrás. Había sido elegido, por la fe, por el sacrificio y por la historia, para ser el guardián de aquel milagro, y juró que, aunque tuviera que dar la vida, el río seguiría corriendo para su pueblo. La calma en la aldea era apenas una ilusión. Cada día llegaban más forasteros, atraídos por la fama del río oculto. Algunos venían con promesas de intercambio, ofreciendo animales, armas o telas a cambio de agua. Pero entre ellos se infiltraban hombres más peligrosos, mercenarios, saqueadores, aventureros sin escrúpulos que solo veían en el manantial una fuente de poder. Una madrugada,
Cuando la luna aún colgaba sobre el desierto, los perros comenzaron a ladrar con furia. Mateo, que velaba como cada noche junto al pozo, levantó la vista y distinguió siluetas moviéndose entre las dunas. No eran comerciantes ni viajeros cansados, eran hombres armados con cuchillos y palos, decididos a tomar el control por la fuerza. El pueblo despertó sobresaltado. Mujeres y niños se refugiaron en las chozas, mientras los hombres se reunían alrededor del pozo. El comerciante ambicioso, que había soñado con lucrar con el agua, se encontró de pronto frente a la dura realidad. Si los forasteros lograban apoderarse del manantial, nadie tendría nada. Mateo, apoyado en su bastón, se adelantó. Aunque su cuerpo flaco parecía insignificante ante aquellos intrusos, su voz retumbó con firmeza. «Este río no es botín de guerra. Aquí no encontrarán oro ni riquezas, solo vida. Y la vida no se negocia». Los forasteros rieron al escucharlo. Para ellos un anciano campesino no era obstáculo. Avanzaron con amenazas, seguros de que el pueblo se dispersaría. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno a uno, los aldeanos se colocaron junto a Mateo, formando un muro humano alrededor del manantial. Hombres jóvenes, ancianos cansados, mujeres decididas, todos se unieron en silencio, sosteniendo palos, piedras y antorchas. La tensión fue insoportable. El aire olía a miedo y a desafío. Un solo movimiento podía desencadenar una masacre. Durante minutos interminables, las dos fuerzas se miraron, midiendo su valor. Finalmente, los forasteros, al ver la determinación en los ojos del pueblo, retrocedieron, no porque no quisieran luchar, sino porque comprendieron que aquel manantial no sería fácil de arrebatar. Esa noche, sin embargo, dejó una marca profunda. El pueblo había resistido, sí, pero sabían que no sería la última amenaza. El agua había traído vida, pero también enemigos. Y Mateo, aunque se mantuvo firme, sintió el peso de una nueva certeza. El río debía ser protegido no solo con fe, sino con estrategia y unión. En la intimidad de la madrugada, mientras observaba el reflejo de la luna en el agua, Mateo se preguntó si estaba preparado para la guerra que se avecinaba. Porque si el desierto había sido un enemigo implacable, la ambición de los hombres sería aún más peligrosa. El silencio después del primer enfrentamiento fue engañoso. Los forasteros se habían retirado, pero no se habían rendido. En el horizonte, las dunas ocultaban reuniones secretas, fogatas lejanas y planes oscuros. El rumor de que el manantial era real se propagó más allá del desierto, y pronto no eran solo comerciantes y aventureros quienes llegaban. Aparecieron grupos armados, hombres sin patria, cazadores de oportunidades que solo obedecían al sonido de las monedas. En la aldea, el miedo se mezclaba con la determinación. Mateo había logrado unir a su pueblo una vez, pero sabía que no bastaba con voluntad. Reunió a los aldeanos en la plaza y con voz cansada pero firme, dijo: «El agua nos dio vida, pero también nos puso a prueba. Si no la defendemos, no habrá futuro. Debemos aprender a luchar, no por ambición, sino por sobrevivir». Aquel día, por primera vez en generaciones, los campesinos comenzaron a entrenar. Usaron palos como lanzas, piedras como proyectiles y levantaron barricadas con troncos y sacos de arena. Las mujeres preparaban comida y curas de hierbas, mientras los niños corrían llevando mensajes de un extremo al otro del poblado. La aldea, antes resignada a la sequía, se transformaba en un pequeño ejército dispuesto a resistir. El comerciante ambicioso, viendo la fuerza que Mateo inspiraba, intentó aprovechar la situación para ganar seguidores. Prometía armas y contactos si lo dejaban negociar con los forasteros. Pero la mayoría del pueblo, cansada de su codicia, lo rechazó. Esa derrota lo llenó de rencor y en silencio comenzó a tramar su propia venganza. Finalmente, la amenaza se materializó. Una tarde, cuando el sol caía y las sombras se alargaban, una columna de hombres armados apareció en el horizonte. Eran decenas, quizá más de un centenar, avanzando con paso firme hacia la aldea.
Sus gritos y risas anunciaban que no venían a negociar, venían a tomar lo que creían suyo por derecho de fuerza. El corazón de los aldeanos se encogió, pero nadie retrocedió. Junto al pozo, Mateo levantó su bastón como bandera y el pueblo entero se colocó detrás de él. No tenían espadas ni escudos, apenas la convicción de que esa agua era suya, de que habían sufrido demasiado para perderla ahora. El silencio fue roto por un rugido de guerra cuando los forasteros cargaron. Y así comenzó lo que después sería recordado como la Guerra del Agua. La batalla no tardó en desatarse con una violencia inesperada. El sonido de las pisadas sobre la arena, los gritos de los invasores y el choque de piedras contra escudos improvisados llenaron el aire como un trueno interminable. El pueblo entero resistía con uñas y dientes. Hombres, mujeres y hasta los más jóvenes lanzaban lo que tenían a mano para frenar la avalancha de extraños que querían apropiarse del agua. Mateo estaba en el centro de todo, organizando, alentando, corriendo de un lado a otro con la fuerza de alguien que sabía que su destino estaba marcado. Su voz, ronca y cansada, retumbaba por encima del caos. ¡No retrocedan! ¡Defiendan lo nuestro! ¡Por sus hijos! ¡Por el futuro! Durante horas, la resistencia se sostuvo milagrosamente. Los forasteros, sorprendidos por la valentía de campesinos pobres y desarmados, empezaron a impacientarse. Fue entonces cuando uno de ellos, un mercenario corpulento, arrojó fuego hacia las chozas más cercanas. En segundos, las llamas devoraron techos de paja y el miedo se esparció como humo. Muchos comenzaron a pensar que todo estaba perdido. Fue en ese instante que Mateo tomó una decisión que marcaría para siempre la memoria del pueblo. Consciente de que los invasores querían el pozo más que nada, ideó un plan arriesgado. Sacrificarse para desviar la atención y dar tiempo a los demás para sofocar el fuego y proteger el agua. Reunió un pequeño grupo de aldeanos y les dijo: «No importa lo que me pase, ustedes mantengan el pozo seguro. Esa agua no es mía, es de todos». Con una valentía que rayaba en lo imposible, Mateo se adelantó hacia los mercenarios, atrayendo su furia. Levantó su bastón y gritó palabras que aún hoy, según los ancianos, siguen resonando en el aire del desierto. Su presencia desafiante confundió a los invasores que concentraron su ataque en él, dejando el pozo temporalmente desprotegido. La batalla no tardó en desatarse con una violencia inesperada. El sonido de las pisadas sobre la arena, los gritos de los invasores y el choque de piedras contra escudos improvisados llenaron el aire como un trueno interminable. El pueblo entero resistía con uñas y dientes. Hombres, mujeres y hasta los más jóvenes lanzaban lo que tenían a mano para frenar la avalancha de extraños que querían apropiarse del agua. Mateo estaba en el centro de todo, organizando, alentando, corriendo de un lado a otro con la fuerza de alguien que sabía que su destino estaba marcado. Su voz, ronca y cansada, retumbaba por encima del caos. No retrocedan, defiendan lo nuestro, por sus hijos, por el futuro. Durante horas, la resistencia se sostuvo milagrosamente. Los forasteros, sorprendidos por la valentía de campesinos pobres y desarmados, empezaron a impacientarse. Fue entonces cuando uno de ellos, un mercenario corpulento, arrojó fuego hacia las chozas más cercanas. En segundos, las llamas devoraron techos de paja, y el miedo se esparció como humo. Muchos comenzaron a pensar que todo estaba perdido. Fue en ese instante que Mateo tomó una decisión que marcaría para siempre la memoria del pueblo. Consciente de que los invasores querían el pozo más que nada, ideó un plan arriesgado: sacrificarse para desviar la atención y dar tiempo a los demás para sofocar el fuego y proteger el agua. Reunió a un pequeño grupo de aldeanos y les dijo: «No importa lo que me pase, ustedes mantengan el pozo seguro. Esa agua no es mía, es de todos». Con una valentía que rayaba en lo imposible, Mateo se adelantó hacia los mercenarios, atrayendo su furia. Levantó su bastón y gritó palabras que aún hoy, según los ancianos, siguen resonando en el aire del desierto. Su presencia desafiante confundió a los invasores, que concentraron su ataque en él, dejando el pozo temporalmente desprotegido. El enfrentamiento fue brutal.
Mateo luchó con una fuerza que no parecía humana, resistió golpes, esquivó espadas improvisadas, lanzó piedras con una precisión casi milagrosa. Sin embargo, era un hombre solo contra decenas y finalmente cayó de rodillas, exhausto y herido. Pero en su caída también había victoria. Había dado tiempo suficiente a los aldeanos para proteger lo más sagrado, el agua. Cuando su cuerpo fue levantado por los suyos, la batalla aún rugía, pero algo había cambiado. Su sacrificio encendió un fuego en el corazón de cada campesino. Lo que antes era miedo, se transformó en furia justa, en una determinación indestructible. Y ese día, la aldea comprendió que Mateo no solo había encontrado agua bajo la tierra, también había despertado el coraje oculto de todo un pueblo. El silencio que siguió a la caída de Mateo duró apenas un instante, pero fue suficiente para encender una chispa en los corazones de todos. Lo que los forasteros creyeron una victoria se convirtió en el motor de la furia colectiva. Los campesinos, que hasta ese momento luchaban con miedo y cansancio, se alzaron con una determinación nunca vista. Era como si cada golpe que Mateo había recibido se transformara en una fuerza invisible que recorría sus venas. Un grito desgarrador se elevó desde las gargantas de hombres y mujeres por igual. Los jóvenes, hasta entonces dubitativos, corrieron hacia el frente lanzando piedras, palos y todo lo que encontraban en el suelo. Las mujeres, que sostenían a los niños entre sus brazos, formaron una cadena para apagar las llamas y al mismo tiempo pasaban cubetas de agua y arena, impidiendo que el fuego devorara más chozas. Lo que antes parecía un pueblo débil y vencido, ahora se había convertido en un ejército improvisado con el corazón de acero. Los mercenarios, acostumbrados a que la intimidación y la violencia bastaran para quebrar voluntades, empezaron a retroceder. La lluvia de piedras, lanzadas con precisión y rabia, cayó sobre ellos como una tormenta incontrolable. Algunos, aturdidos y heridos, abandonaron la pelea dejando a sus compañeros en una confusión creciente. El miedo comenzó a cambiar de bando. En medio de la batalla, un anciano del pueblo levantó la voz y señaló hacia el pozo recién descubierto. «Esta agua no es para los cobardes ni los ladrones. Es la bendición de nuestra tierra y la defenderemos hasta el final». Las palabras fueron como un trueno que recorrió cada rincón del campo de batalla. Los campesinos se multiplicaron en valor y hasta los más pequeños comenzaron a arrojar polvo y piedras desde las colinas, haciendo que los invasores sintieran que el pueblo era más grande de lo que realmente era. La estrategia improvisada surtió efecto. Los forasteros, incapaces de soportar el empuje de una comunidad unida, empezaron a retroceder. La aldea, que pocas horas antes había parecido destinada a la ruina, estaba de pie, rugiendo con la fuerza de un pueblo que había encontrado su dignidad. El sacrificio de Mateo no había sido en vano. Su valor había sembrado la semilla de una nueva era. Cuando los últimos invasores desaparecieron en la distancia, los aldeanos se reunieron en torno al pozo. Había lágrimas en muchos rostros, pero no eran de derrota, eran de orgullo, de esperanza, de un renacer. Aquella agua, clara y pura, no solo calmaba la sed, era el símbolo de un pueblo que había aprendido a luchar y a vencer juntos. El sol comenzaba a levantarse sobre el horizonte cuando la aldea, agotada y herida, se reunió alrededor del pozo. El aire todavía olía a humo de las chozas quemadas, y en el suelo quedaban las huellas de la batalla recién librada. Sin embargo, en medio de la devastación, reinaba un silencio solemne, casi sagrado. Allí, frente al agua cristalina que había costado tanto defender, los aldeanos comprendieron que no habían ganado solamente una pelea, habían recuperado su derecho a la esperanza. El cuerpo de Mateo, cubierto con mantas tejidas por las manos de las mujeres del pueblo, descansaba cerca del pozo. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que sin él, esa victoria jamás habría sido posible. Los ancianos comenzaron a entonar cánticos antiguos, melodías que hablaban de sacrificios y de héroes que se convertían en parte de la tierra. Cada nota parecía envolver al lugar en un halo de respeto y gratitud. Los niños, que durante mucho tiempo solo habían conocido la escasez y el miedo, fueron los primeros en acercarse al agua. Algunos metieron las manos, otros bebieron con avidez,
y todos rieron al sentir la frescura que les devolvía la vida. Era como si la naturaleza misma celebrara la victoria junto a ellos. El viento soplaba suave, los pájaros regresaban poco a poco y hasta el desierto parecía más amable bajo aquella luz dorada. A lo largo de las semanas siguientes, el pueblo comenzó a reconstruirse. Con el agua fluyendo del pozo, las cosechas reverdecieron, los animales recuperaron su fuerza y la sequía, que había condenado a la comunidad durante años, quedó atrás como un recuerdo doloroso. Lo que antes era tierra árida se transformó en campos verdes y las risas volvieron a llenar las noches. Pero lo más importante fue que en cada rincón de la aldea vivía la certeza de que habían aprendido a unirse frente a la adversidad. Los ancianos decidieron erigir una piedra grande junto al pozo, grabada con palabras sencillas. Aquí, Mateo entregó su vida para que su pueblo pudiera vivir. Esa piedra se convirtió en un lugar de encuentro, de oración y de promesas. Cada generación futura, al pasar por allí, aprendería que el agua que bebían no solo era un regalo de la tierra, sino también el legado de un hombre humilde que se atrevió a desafiar al destino. Con el tiempo, viajeros de otras regiones comenzaron a llegar atraídos por las noticias de un pueblo que había florecido en medio del desierto. Algunos venían a comerciar, otros solo a escuchar la historia. Y así, el sacrificio de Mateo no solo salvó a su aldea, sino que transformó a toda la región en un símbolo de resistencia, esperanza y renacimiento. El agua era vida, pero la verdadera riqueza estaba en la memoria del pueblo que jamás olvidó al campesino que les enseñó a luchar por lo suyo. Pasaron los años y lo que en un principio había sido un triunfo local comenzó a convertirse en una historia que viajaba más allá de las fronteras de la aldea. Comerciantes, peregrinos y viajeros que cruzaban la región se detenían para escuchar a los ancianos narrar la epopeya del campesino humilde que había encontrado agua en las entrañas del desierto y que, con su sacrificio, había salvado a toda una comunidad. Cada relato tenía matices distintos, pero el mensaje siempre era el mismo. Mateo se había convertido en un símbolo de esperanza y de valentía. En mercados lejanos, en pueblos apartados y hasta en las grandes ciudades se hablaba de la aldea del agua. Algunos decían que el pozo era un regalo de los dioses, otros que Mateo había sido un enviado celestial disfrazado de hombre pobre. La leyenda creció con cada boca que la transmitía, y pronto ya no era solo una historia local, sino un mito compartido por muchos. Los niños que habían crecido bebiendo del pozo comenzaron a convertirse en hombres y mujeres que, al emigrar a otras tierras, llevaban consigo la memoria de lo sucedido. En canciones, poemas y hasta en murales pintados con colores vivos, la figura de Mateo se multiplicaba, representada como un gigante enfrentando la sequía, o como un anciano sabio que abría la tierra con sus propias manos. Su nombre ya no era solo un recuerdo, era una leyenda. El propio desierto, antes temido, empezó a ser visto con nuevos ojos. Donde antes se veía aridez y castigo, ahora muchos veían la posibilidad de milagros escondidos bajo la arena. Personas de diferentes regiones llegaban con la esperanza de aprender cómo aquella aldea había logrado sobrevivir, y muchos se inspiraban para excavar, sembrar y luchar contra la adversidad en sus propios pueblos. El ejemplo de Mateo trascendía la geografía, se había convertido en un legado humano universal. Con el tiempo, incluso autoridades y cronistas comenzaron a registrar la historia mezclando hechos y mitos. Algunos dudaban de los detalles, pero nadie cuestionaba el impacto real. Una comunidad había resistido, florecido y transformado su destino gracias al sacrificio de un campesino que jamás buscó gloria. Esa contradicción, la humildad de su origen y la grandeza de su legado, fue lo que mantuvo viva la narrativa generación tras generación. Cada año, en el aniversario de la Gran Batalla, la aldea celebraba una ceremonia en torno al pozo. Se encendían antorchas,
se cantaban canciones y los ancianos relataban la historia a los más jóvenes. Así, la memoria de Mateo no quedó atrapada en el pasado, sino que se renovaba constantemente, como el agua misma, siempre fresca, siempre viva. Con el paso de las décadas, la aldea dejó de ser solo un punto en el mapa para convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Aquel pozo, defendido con tanto sacrificio, jamás dejó de fluir. Sus aguas cristalinas se convirtieron en el corazón del pueblo, y cada generación comprendía que no estaban bebiendo solamente agua, estaban bebiendo la vida que Mateo les había legado. Los ancianos repetían una enseñanza sencilla: el agua es eterna, como lo es el espíritu de quien la entrega con amor. Con esas palabras, recordaban a los más jóvenes que la verdadera riqueza no se medía en oro, ni en tierras, ni en poder, sino en aquello que podía sostener la vida y unir a la comunidad. Así, la memoria de Mateo trascendía como una lección que iba más allá de su propio tiempo. Viajeros de todas partes continuaban llegando, no solo para beber del pozo, sino para escuchar la historia. Muchos afirmaban que, al probar esa agua, sentían una fuerza renovada, como si el sacrificio de Mateo aún permaneciera presente en cada gota. Algunos incluso decían que podían escuchar, en las noches silenciosas, un murmullo profundo bajo la tierra, la voz del campesino que nunca abandonó a su pueblo. El lugar se convirtió en un santuario, no de templos de piedra, sino de recuerdos vivos. Las madres llevaban a sus hijos recién nacidos a mojar sus labios con aquella agua, como un bautizo de vida y esperanza. Los ancianos, antes de morir, pedían beber un último sorbo, convencidos de que en él había un puente hacia la eternidad. El pozo no era solo una fuente, era un lazo entre lo humano y lo divino. La historia de Mateo viajó más allá de México y de África, más allá de fronteras y culturas. Se convirtió en una parábola universal, narrada en plazas, escuelas y reuniones familiares. La historia de un hombre pobre que, sin pedir nada a cambio, entregó todo para que su gente pudiera vivir. Así, su nombre quedó grabado no solo en piedra, sino en el alma de todos aquellos que conocían su legado. Y así, con cada amanecer que iluminaba el pozo, con cada niño que corría alrededor de sus aguas, con cada canción que recordaba la batalla y el sacrificio, Mateo seguía vivo, no en carne y hueso, sino en lo más puro y eterno que un ser humano puede dejar, un acto de amor que jamás se seca, como el agua que brota de la tierra, inagotable, eterna.